Las elecciones europeas de 2024 son cruciales. Los votantes no solo deciden quién les representará, sino que sirven como indicador de la opinión pública en los 27 Estados miembros. El Parlamento Europeo se inclina ahora más hacia la derecha. Parece existir una sensación de miedo posiblemente derivada del actual clima social y de la incertidumbre que rodea una guerra en curso de resultados impredecibles. Esta situación está impulsando a la gente a buscar seguridad y estabilidad en medio de estos tiempos difíciles. Hablando de la actual crisis migratoria y de la guerra de Ucrania, Monseñor Mariano Crociata subrayó la necesidad de una Unión Europea unida, capaz de acoger e integrar a quienes se ven obligados a huir de su patria a causa de la guerra o la pobreza. Y lo que es más importante, añadió Monseñor Mariano Crociata, debe haber comunicación con las autoridades nacionales y las iglesias, así como apoyo a las distintas iniciativas diplomáticas y humanitarias. Un ejemplo es el esfuerzo liderado por el Santo Padre a través del cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, para traer de vuelta a Ucrania a los niños que han sido deportados a Rusia. Junto con el Vaticano nos esforzamos para evaluar diversas situaciones, en este caso las elecciones, para comprender sus efectos. Nuestro objetivo es seguir y apoyar estos acontecimientos para lograr un diálogo más eficaz. En una reciente reunión con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Gallagher, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea debatió las preocupaciones actuales entre sus Estados miembros y cómo promover el bien común. Bajo el lema Elige la vida, varios miles de personas se reunieron en Roma el 22 de junio para la manifestación nacional por la vida. A pesar del calor, muchos manifestantes se congregaron en la Plaza de la República y marcharon casi 2 kilómetros hasta la plaza situada frente a la Basílica de Letrán. El Papa Francisco envió un mensaje a los organizadores y subrayó que no se puede transigir con la vida humana. También agradeció a los participantes su compromiso y testimonio público en defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y les instó a seguir adelante con valentía a pesar de las adversidades. La pausada marcha prosiguió casi 1,5 kilómetros por la Vía Nazionale antes de llegar a la zona del antiguo Foro Imperial, donde se celebró un mitin con discursos y actuaciones musicales. A la concentración no solo asistieron personas de toda Italia, sino también de otros países. Además de los testimonios personales, los manifestantes pro vida también tienen peticiones para que los políticos creen una sociedad en la que se proteja toda vida. La manifestación está organizada por la Asociación Italiana Pro Vida y Familia. Hace poco denunciaron otro ataque a su sede en Roma. El 6 de junio, una manifestante, acompañada de un cámara de ANSA y de un candidato de izquierdas al Parlamento Europeo, intentó pegar un cartel a favor del aborto en el edificio. Se trata del 13º acto vandálico contra Pro Vida y Familia en menos de 3 años y el tercero en poco más de un mes. Hola y bienvenidos una semana más a Vatican Updates, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco se reunió recientemente con Ivan Saltonovsky, embajador de Rusia ante la Santa Sede. Saltonovsky, diplomático de 69 años, fue nombrado embajador en mayo de 2023. No se han revelado los detalles de su última reunión con el pontífice. El Papa Francisco había visitado al predecesor de Saltonovsky, Alexander Adeyev, en la embajada rusa el pasado 25 de febrero de 2022, tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, para instar por la paz. El arzobispo George Gasvain será el nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia. Gasvain, secretario personal de Benedicto XVI desde 2003 hasta la muerte del Papa en 2022, asumirá ahora esta función diplomática en los países bálticos.
El obispo David Waller, antiguo sacerdote anglicano, fue consagrado en el ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham, en la Catedral de Westminster, Londres, el 22 de junio, festividad de los santos Juan Fisher y Tomás Moro. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe, impartió la bendición episcopal y destacó el tesoro de la sucesión apostólica de la Iglesia desde San Pedro a los apóstoles hasta nuestros días. El Papa Francisco se reunió con 3 líderes del Instituto de Cristo Rey, cuyos sacerdotes celebran la misa tradicional en latín y siguen la espiritualidad de San Francisco de Sales. El encuentro se produjo en medio de las restricciones a la Santa Misa tradicional latina impuestas por el mutuo propio del pontífice, Traditionis Custodes. El comunicado del Instituto señala que la audiencia fue una oportunidad para agradecer al Santo Padre su carta apostólica Tutum Amoris Est, dedicada a su santo patrón San Francisco de Sales. El Vaticano anunció la apertura de un centro de rehabilitación de traumas de guerra en Ucrania, que llevará el nombre de San Juan Pablo II. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal y prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, inaugurará la clínica en nombre del Papa Francisco. Además, el cardenal entregará una ambulancia llena de material sanitario donada por el Papa para ayudar a los heridos en la región ucraniana de Ternópil. Gracias por ver una semana más Vatican Updates. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. La ideología de género que anula todas las diferencias es hoy en día el peor peligro. Annulla le differenze. Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender. Me pregunto si la llamada teoría de género no es, al mismo tiempo, una expresión de frustración y resignación. Entonces, ¿qué es lo que dice la enseñanza de la Iglesia? ¿Hay más de 2 géneros o sexos? La llamada teoría de género dice que las realidades biológicas como el sexo femenino y masculino son solo construcciones sociales y culturales, pero la Iglesia dice lo contrario. There are only 2 genders, 2 sexes, male and female. Solo hay 2 géneros, 2 sexos, masculino y femenino. Tenemos esto como básico de la antropología cristiana, que proviene del informe de la creación en el Génesis y en otros libros de la Biblia. El Papa Francisco subraya además la importancia de que los 2 sexos se crearon en reciprocidad. Created in a reciprocity. Así, el Papa Francisco ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la destrucción del orden natural. Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche... Me pregunto si la llamada teoría de género no es, al mismo tiempo, una expresión de frustración y resignación que busca anular la diferencia sexual porque ya no se sabe cómo afrontarla. Sí, corremos el riesgo de dar un paso atrás y la eliminación de la diferencia crea, de hecho, un problema, no una solución. Non la soluzione. En marzo de este año, el Santo Padre incluso intensificó sus críticas. Hoy el peor peligro es la ideología de género que anula las diferencias. He pedido que se hagan estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo que borra las diferencias y hace que todo sea igual. Borrar la diferencia es borrar la humanidad. En cambio, el hombre y la mujer se encuentran en una fructífera tensión. Mientras los defensores de la teoría de género ejercen cada vez más presión política, los representantes de la Iglesia temen peligrosas consecuencias para la sociedad. En 2024, el Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe publicó también el documento Dignitas Infinita. En él, la Iglesia advierte no solo contra los excesos ideológicos, sino también contra las llamadas cirugías de cambio de sexo.
The Church is against surgery. La Iglesia está en contra de la cirugía cuando se trata de cambiar el sexo que uno tenga fenotípicamente o en sus cromosomas. No hay posibilidad de hacerlo. Si hay anomalías en los genitales, la cirugía está permitida, pero no como cambio de sexo. Uno no puede darse vida a sí mismo. Igual no se puede cambiar de sexo por uno mismo. El sexo está asignado y forma parte de la dignidad propia a vivir con él. That you live with it. Los científicos también advierten de las consecuencias de las intervenciones médicas que no pueden revertirse. Las pruebas empíricas demuestran que muchas de estas personas supuestamente transexuales no persisten con su dilema, sino que más tarde la mayoría se reconcilia con su sexo de nacimiento. Sin embargo, si el tratamiento hormonal se lleva a cabo en una fase temprana, casi siempre conduce a la realización de operaciones quirúrgicas de adaptación, sin que ello garantice que después se resuelvan todos los problemas. La iniciativa católica Courage International persigue un enfoque holístico para ayudar a las personas afectadas. Católicos como el padre Colin Blatchford, director asociado de Courage International, ofrecen ayudas a quienes tienen tendencias homosexuales y a las personas que no están seguras de su sexo. Definimos el éxito como santidad. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces. Antes de enseñar las consecuencias morales, hay que llevarles primero al encuentro con Cristo. El sacerdote sabe que acompañar a estos afectados requiere sensibilidad y el momento oportuno. Podemos decir a la gente que la queremos y que no estamos de acuerdo con ella. Tampoco hace falta decir a la gente que no estamos de acuerdo con ellos cada vez que los vemos. El profesor Franz Joseph Bormann, catedrático de Teología Moral Católica, añade: La fe no tiene condiciones previas, sino que es un don gratuito de la gracia para todos, independientemente de su orientación sexual. Pero esto no significa que no haya consecuencias si alguien ha decidido vivir una vida de fe. Todos son bienvenidos. Y si esto se logra comunicar de forma creíble y si además también se experimenta en la propia parroquia, entonces creo que muchos de los acalorados debates resultarán superfluos. ¿Cómo trata la Iglesia a las personas de la llamada comunidad LGBTQ en su labor pastoral? There are different approaches. There's a Catholic approach. Hay diferentes enfoques. Uno es el católico. Este implica que acogemos a todos los que acuden a nosotros en busca de orientación pastoral o para participar en la vida sacramental de la Iglesia o en la vida de la comunidad parroquial. Acogerlos, acompañarlos, explícales los valores del Evangelio y lo que Dios nos ha regalado. La percepción propia de estas personas en soy gay o soy lesbiana, o soy trans o soy inter o soy no binario o lo que sea, en mi opinión no es la descripción esencial de su propio yo. Al acercarse a estas personas, la Iglesia no debería desarrollar de alguna manera una pastoral especial para homosexuales o transexuales, sino que debería enviar el mensaje de que lo que es la fe es mucho más esencial y constitutivo de su identidad que los respectivos problemas con los que ellos mismos puedan estar luchando en ese momento. Una de las formas en que les ayudamos es con un acompañamiento amoroso, auténtico, y la esencia de eso se resume en estas 3 frases. Te quiero, creo que Dios tiene un plan para ti y quiero escuchar tu historia. Si podemos hacer eso con constancia a lo largo del tiempo, entonces encontrarán la verdad. Serán guiados a Cristo porque si te están hablando de estas cosas es que en realidad ya lo están buscando. El mensaje más hermoso es que todos somos niños como ella, y así estos años y todo lo que hemos vivido ayudan a que la gente entienda que Chiara no es una estampita para poner en un altar, es como nosotros, es una hija igual que nosotros, no es una heroína o una superheroína, sino simplemente una niña que se sabe amada por Dios y que por eso puede hacer cualquier cosa.
sa di essere amata da Dio e per questo può tutto. Así finaliza la etapa diocesana de Chiara Corbella Petrillo, que a los 28 años dio su vida para salvar a su bebé. Durante la ceremonia se sellaron documentos con testimonios sobre la vida de la italiana, que dan fe de sus virtudes y su fama de santidad. Confiamos firmemente en que la Iglesia, tras un atento y certero discernimiento de su vida y sus virtudes, pronto querrá celebrar también en la tierra a esta hija de nuestra Iglesia de Roma y proponerla como ejemplo de vida cristiana a las generaciones cristianas contemporáneas, dijo Monseñor Baldassare Reina en la ceremonia de clausura del 21 de junio en la Archibasílica de San Juan de Letrán, donde se abrió la investigación hace casi 6 años, el 21 de septiembre de 2018. De este modo, su proceso de beatificación sigue adelante. Su padre, Roberto Corbella, estuvo presente en la ceremonia y recordó los gestos de cariño de su hija. El momento que siempre recuerdo con más alegría, cuando era niña, después de comer, Chiara se sentaba en mi regazo. Incluso después de casarse, cuando volvía a casa para comer, al final de la comida, se sentaba en mi regazo. Era su manera de demostrarme cariño. Era un modo per confermare su affetto. Su padre confesó que le reconforta saber que ahora es una sierva de Dios. Poi il fatto di vedere che ver que tanta gente en todo el mundo confía en ella ayuda a aceptarlo todo mejor. Lo digo porque está claro que preferiría estar hoy aquí, con ella, todavía en mi regazo, pero ver que ayuda a tanta gente sin duda hace que sea más fácil aceptarlo todo. Certamente ci fa accettare tutto molto meglio. Chiara conoció a Enrico en Medjugorje en 2002 y se casaron en 2008. Los primeros años de su matrimonio no fueron fáciles. Las ecografías del primer embarazo mostraron una grave malformación y la niña murió poco después de nacer. Lo mismo ocurrió con su segundo hijo. Durante su tercer embarazo, el bebé estaba sano, pero Chiara desarrolló un tumor en la lengua. Para tratar este cáncer, necesitaba tratamientos que pondrían en peligro la vida del bebé. La pareja decidió rechazarlos y continuar con el embarazo. E abbiamo accolto ciò che il Signore stava scrivendo. Escuchábamos lo que el Señor estaba escribiendo en nuestras vidas y por eso no nos parecía bien sustituirlo por lo que la historia quería para nosotros, porque sabíamos, intuíamos que tal vez podría ser lo más hermoso. Intuivamo che potesse essere la cosa più bella. El cáncer progresó, afectando a su visión y a su capacidad de hablar. La joven soportó estos sufrimientos con la ayuda de su fe. Chiara Corbella murió el 13 de junio de 2012 en su casa, vestida de novia, rodeada de su familia y amigos, un año después del nacimiento de su hijo. Cientos de personas llenaron la iglesia en su funeral 3 días después. La causa de beatificación de Corbella se abrió exactamente 5 años después de su muerte, siguiendo los requisitos del derecho canónico. Con el cierre de la investigación diocesana sobre su vida, virtudes y santidad, los testimonios documentados y otros materiales se enviarán ahora al Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano para su ulterior escrutinio. En la ceremonia en la que se sellaron los documentos que atestiguan su vida, su hijo Francesco, de 13 años, estaba en primera fila. Pero la testimonianza più bella è questa del... Pero el testimonio más importante es el que da la Iglesia, porque es necesario que la Iglesia diga, sí, lo que habéis presenciado es verdaderamente algo grande. Los dogmas cristianos están profundamente arraigados en las Escrituras, la historia y la tradición, y el misterio de la Trinidad no es una excepción. De hecho, numerosos pasajes en los Evangelios revelan la naturaleza trinitaria de Dios. Pero, ¿qué significa que Dios sea trinitario? El Papa Francisco, en la fiesta de la Santísima Trinidad, resume sucintamente este profundo dogma. Dios, siendo uno y único, no es soledad, sino comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque el amor en su realidad originaria e infinita es esencialmente donación. Dono di sé.
cristianos, creemos firmemente que Jesús es Dios, basándonos en numerosos milagros, en la resurrección y, sobre todo, en sus propias palabras. Sin embargo, ¿cómo comprender la distinción entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo? Para profundizar en esta cuestión, hemos consultado al teólogo Giuseppe Caruso. Si Jesús fuera el Padre infiltrado, no se rezaría a sí mismo. Esto significa que en Dios, aunque hay un solo Dios, hay una pluralidad de personas, y una persona de esta Trinidad ha entrado en la historia y se ha encontrado con la humanidad, recorriendo los caminos por donde caminan los hombres. Entre los frondosos valles de los Apeninos y los montes Simbruini, no muy lejos de Roma, se alza un antiguo santuario, uno de los pocos de Italia dedicados a la Santísima Trinidad. El padre Alberto Ponzi, rector del santuario, desvela la rica historia de este lugar sagrado y cómo la devoción a la Santísima Trinidad ha perdurado desde los primeros cristianos hasta nuestros días. Este santuario surgió probablemente en torno a los siglos 9-10 debido a la presencia de monjes basilios que se instalaron aquí procedentes de Oriente. Así lo atestigua el fresco de la Trinidad. Este fresco es único porque representa a la Trinidad como tres figuras de Cristo, siguiendo la tradición de los primeros cristianos orientales. Las tres personas divinas, las tres en el mismo plano, las tres tienen el libro abierto en la mano izquierda. Los tres, con la mano derecha, están de pie, mostrando la forma de bendecir que tenían los griegos. Si se representa así es porque el punto de referencia para todos nosotros es Cristo Jesús. Confirmando la importancia de este santuario, en octubre del 2000 llegó un peregrino muy especial para honrar a la Santísima Trinidad. El 3 de octubre del 2000 recibimos el gran regalo de la visita de San Juan Pablo II, que se presentó aquí como peregrino. Era un martes y fue algo extraordinario para nosotros. Ese año 2000 era el año de la Trinidad. Pero, ¿qué implica la Trinidad para nosotros como cristianos? No creemos en un Dios que simplemente se dio a conocer enviando profetas, enviando mensajeros. Creemos en un Dios que envió a su propio Hijo, es decir, a una persona divina para que experimentara lo que nosotros experimentamos. Como proclama el credo, Jesús es Dios verdadero, consustancial al Padre. Sin embargo, es crucial recordar que Cristo también posee una naturaleza humana. Si Jesús no es un hombre como nosotros, Dios no caminó sobre nuestros pasos, no supo lo que nosotros sabemos, y en cambio el punto central de la fe que une el trinitarismo y la cristología es ese. Una persona divina vino a experimentar todo lo que nosotros experimentamos, incluso el miedo, incluso la angustia. La Trinidad de Dios es un misterio profundo que desvela su amor por nosotros. Este amor divino se ofrece gratuitamente a todos los que lo buscan, con el único requisito de la aceptación de su único Hijo, que se encarnó y se sacrificó por nuestra redención y salvación.